El doctor Mateo Acosta creía que las emociones eran una debilidad, hasta que una enfermera empezó a curar lo que la medicina nunca pudo, su corazón. Lo que comenzó como una guerra de ideales se transformó en el amor que salvaría a ambos. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El universo del doctor Mateo Acosta era un reino de orden, lógica y una blancura implacable. Se extendía por los pasillos del tercer piso del Hospital de Clínicas de Montevideo, en la unidad de oncología, un lugar donde el caos de la biología se enfrentaba cada día a la precisión de la ciencia que él dominaba. A sus 39 años, Mateo no caminaba, patrullaba. Su bata blanca, siempre impecable, era su armadura, su estetoscopio, un cetro frío, y su rostro, una máscara de neutralidad profesional que había perfeccionado durante años. La gente lo llamaba el témpano A. Sus espaldas, un apodo que conocía y, en cierto modo, aprobaba. Los témpanos no se quiebran, no sienten, simplemente existen, imponentes e inmutables. Había aprendido esa lección de la manera más cruel 7 años atrás, en esa misma planta, cuando la enfermedad que ahora combatía con una furia metódica le arrebató a su esposa, Laura. Su muerte no solo le dejó un vacío, sino que le legó una convicción de hierro. La esperanza era un placebo peligroso y las emociones una infección que nublaba el juicio. Hoy se encontraba frente a la familia de un paciente, los Almada, en una de esas pequeñas salas de reuniones que olían a café rancio y a malas noticias. El aire estaba espeso de miedo. El carcinoma ha hecho metástasis en el hígado y los pulmones, explicó Mateo, señalando las sombras ominosas en la tomografía con la punta de un bolígrafo. En esta etapa, las opciones de tratamiento curativo son nulas. Podemos iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia paliativa para controlar los síntomas y, con suerte, ofrecerle unos meses más con una calidad de vida aceptable. La señora Almada, una mujer menuda con los ojos enrojecidos, se aferró a la mano de su hijo. Meses. Usted dijo meses, pero tiene que haber algo más. Un tratamiento experimental, algo en el extranjero. Lo que sea, doctor, se lo ruego. Mateo la miró sin un atisbo de compasión, solo con la paciencia de quien explica una fórmula matemática a un niño. Señora Almada, entiendo su angustia, pero debo ser honesto. Las estadísticas en casos como este son claras. Invertir en milagros sería someterlo a un sufrimiento innecesario con una probabilidad de éxito inferior al 1%. Nuestro enfoque ahora debe ser el realismo y el confort. El hijo, un joven de 20 y tantos años, golpeó la mesa con el puño. Realismo. Mi padre se está muriendo y usted habla de realismo. ¿Dónde está la esperanza, doctor? ¿No se supone que debe darnos alguna esperanza? Mateo recogió sus papeles con una calma exasperante. La esperanza no es un factor clínico que podamos medir o administrar. Mi trabajo es darles datos, no ilusiones. La enfermera les explicará los siguientes pasos, con su permiso. Salió de la sala, dejando tras de sí un silencio roto por sollozos, y mientras caminaba por el pasillo, un eco helado resonó en su mente, la voz de su propia memoria. Así es como se sobrevive, sin sentir nada. La estación de enfermería era el corazón palpitante de la planta, un punto de encuentro para el cansancio, el humor negro y los pequeños dramas cotidianos. Esa tarde, la conversación giraba en torno a un tema recurrente y misterioso. Graciela, una enfermera con 3 décadas de servicio y un cinismo forjado a fuego lento, sostenía un pequeño trozo de papel entre el pulgar y el índice como si fuera una evidencia de un crimen. ¿Otro de estos?
Encontré este en la bandeja del desayuno del paciente de la 308. En serio, ¿quién tiene tiempo para estas cursilerías? La noche es más oscura justo antes del amanecer. ¡Qué original! Lo próximo será que nos dejen galletas de la fortuna. Una enfermera más joven, Lucía, que organizaba jeringuillas en un carrito, sonrió tímidamente. No sé, Graciela, a mí me parecen bonitos. Dicen que la señora Gularte, en la 304, colecciona los suyos en una cajita. Ayer me dijo que leerlos es como tomarse una vitamina para el alma. Graciela resopló, dejando caer el papel en la papelera. El alma no paga las facturas del hospital. Lo que necesitan es medicación a tiempo y personal que no se distraiga con tonterías. Justo en ese momento, el doctor Sebastián Rivas, un oncólogo de la misma edad que Mateo, pero con una disposición infinitamente más cálida, se acercó al grupo con una sonrisa. Graciela, no seas tan dura. Yo creo que tienen su encanto, generan un buen ambiente. Fue entonces cuando Mateo llegó a la estación para revisar un expediente, y su sola presencia bastó para bajar la temperatura del ambiente varios grados. Sebastián, sin percatarse del cambio, se dirigió a él. Mateo, justo hablábamos de los billetes misteriosos. ¿Tú qué opinas? Un poco de positividad nunca viene mal, ¿no? Mateo firmó una orden sin levantar la vista, su voz cortante como un bisturí. Opino que es una pérdida de tiempo y recursos. La positividad no inhibe la angiogénesis tumoral. Sebastián rió, intentando aligerar la tensión. Bueno, quizás no, pero ayuda a los pacientes a afrontar el tratamiento. Mateo finalmente levantó sus ojos grises, y en ellos no. Había espacio para el debate. Sebastián, el cáncer no se cura con frases bonitas, se combate con citostáticos, radioterapia e inmunoterapia. Fin de la historia. Quien quiera que sea el responsable de esto está creando una distracción y ofreciendo consuelo barato. Es irresponsable y poco profesional. Decretó su sentencia y se marchó, dejando a los demás en un silencio incómodo, como si una nube helada hubiera pasado sobre ellos. Las noches en el hospital tenían una cadencia propia, un ritmo más lento y profundo marcado por el silencio de los pasillos y el suave resplandor de las luces de emergencia. Era el momento del día que Mateo prefería. Menos gente, menos ruido, menos emociones a la vista. Podía concentrarse en el trabajo puro, en los datos, en la enfermedad. Esa noche, mientras realizaba una ronda tardía e imprevista, algo rompió la monotonía de su recorrido. Una luz tenue y cálida se filtraba por debajo de la puerta de la habitación 306, la de Isabel, la paciente con mieloma múltiple que había tenido una crisis de dolor esa misma tarde. Frunció el ceño. Se suponía que debía estar sedada y descansando. Preocupado por una posible complicación, se acercó y empujó la puerta con sigilo. Lo que vio lo detuvo en seco. No había ninguna emergencia médica. Isabel dormía plácidamente. Su respiración era regular, pero junto a su cama, sentada en una silla bajo la luz de una pequeña lámpara de lectura, estaba una enfermera. No estaba revisando monitores ni ajustando la vía. Tenía un libro abierto en su regazo y leía en voz muy baja, casi un murmullo, con una voz tan suave y melodiosa que parecía una nana. Era Sofía Montes, la novata del turno de noche. Mateo se quedó en el umbral, oculto en la penumbra, observando la escena. Ella leía un poema de Idea Vilariño, y aunque las palabras exactas se perdían en la distancia, la cadencia, la ternura y la devoción con que las pronunciaba llenaban la habitación de una paz casi tangible. Por un instante fugaz, Mateo sintió una punzada extraña en el pecho, una sensación tan ajena que no supo identificarla. Era una mezcla de irritación por la flagrante ruptura del protocolo y algo más, algo que se parecía a la fascinación. Era la antítesis de todo en lo que él creía.
un acto de inútil y hermosa humanidad. Finalmente, decidió que ya había visto suficiente. Carraspeó, un sonido seco y autoritario que rompió el encanto de la habitación. «Enfermera». Sofía se sobresaltó, pero no de una manera nerviosa o culpable. Se giró lentamente, y sus grandes ojos oscuros, llenos de una calma sorprendente, se encontraron con los de él. No había miedo en su mirada, solo reconocimiento. «Doctor Acosta, buenas noches». No lo sentí llegar. Mateo entró en la habitación, su presencia imponente llenando el espacio. Su voz era gélida. «¿Se puede saber qué está haciendo?». Ella cerró el libro con delicadeza, marcando la página con un dedo. Le leía un poco a la señora Isabel. «Suelo hacerlo cuando mis rondas terminan, y tengo un momento. A veces, aunque no puedan responder o parezcan dormidos, creo que la compañía de una voz tranquila les ayuda a no sentirse tan solos en la oscuridad». Mateo se acercó a la cama y revisó los signos vitales en el monitor con una eficiencia estudiada, ignorando deliberadamente la explicación. «Su historial no indica una prescripción de poesía, enfermera Montes. Indica morfina cada 4 horas según necesidad. Su trabajo es administrarla, no ofrecer servicios de entretenimiento literario. Limítese a los protocolos establecidos». Esperaba una disculpa, una justificación balbuceante, pero Sofía simplemente lo miró, y una sombra de algo que parecía tristeza, o quizás decepción, cruzó su rostro. «Con todo respeto, doctor, el protocolo cuida del cuerpo, pero a veces el alma también necesita un poco de atención». Isabel tuvo un día muy difícil. La audacia de su respuesta lo descolocó. Nadie le hablaba así. Nadie cuestionaba su autoridad. «El alma», repitió él, cargando la palabra de un sarcasmo gélido, «no es de mi competencia, ni de la suya. Asegúrese de que la paciente descanse, sin interrupciones». Dio media vuelta y salió de la habitación sin esperar respuesta, pero la sensación de los ojos de ella en su espalda lo siguió por el pasillo. La imagen de la escena, la luz cálida, la voz suave, la paz en el rostro de la paciente, se grabó en su mente con una claridad insoportable. Era un dato que no encajaba en su ecuación, una variable que lo había perturbado más de lo que jamás admitiría. A partir de esa noche, Sofía Montes dejó de ser una figura anónima en el paisaje del hospital y se convirtió en una obsesión silenciosa para Mateo. Su mente, entrenada para encontrar patrones y resolver enigmas, ahora tenía uno nuevo y exasperante. Conectó los puntos con una certeza casi instintiva. La enfermera que leía poesía a los pacientes dormidos tenía que ser la misma persona que dejaba esos ridículos billetes de esperanza por toda la planta. La misma sensiblería inútil, el mismo desprecio por la fría y dura realidad. Su investigación sobre el fantasma de los billetes se transformó sutilmente en una vigilancia centrada exclusivamente en ella. La observaba desde la distancia durante sus turnos, notando cómo se movía, cómo hablaba con los pacientes. No era solo amabilidad, era una empatía profunda y genuina que parecía emanar de ella sin esfuerzo. La vio calmar a un anciano aterrado antes de un procedimiento doloroso, no con palabras vacías, sino simplemente sentándose a su lado y sosteniendo su mano en silencio. La vio compartir su almuerzo con el esposo de una paciente que llevaba días sin salir del hospital. Cada gesto era una pequeña pieza de un rompecabezas que lo frustraba y, para su propia consternación, lo intrigaba cada vez más. ¿Por qué?, se preguntaba una y otra vez mientras revisaba informes en la soledad de su despacho a altas horas de la noche. ¿Por qué tanto esfuerzo en algo tan fútil? ¿Qué clase de persona malgasta su energía en causas perdidas? La pregunta no era solo profesional, se había vuelto personal. Quería entender la lógica detrás de su ilógica compasión. Quería descifrarla, categorizarla, y así
neutralizar el extraño efecto que su presencia empezaba a tener en el ordenado y predecible reino que con tanto esmero había construido sobre las ruinas de su propio corazón. Sin saberlo, al intentar resolver el misterio de Sofía, el doctor Mateo Acosta había comenzado a investigar la única enfermedad para la que no tenía cura, la suya propia. Las semanas que siguieron a su primer encuentro se convirtieron en un tenso y silencioso juego de observación. Mateo, con su mente analítica, trataba a Sofía como un enigma científico que debía resolver. Registraba mentalmente sus horarios, sus interacciones, la forma en que su presencia parecía alterar sutilmente la atmósfera de cualquier habitación en la que entraba. Notó que nunca participaba en los chismes de la estación de enfermería y que comía sola, a menudo leyendo, como si las palabras en la página fueran su verdadero alimento. Por su parte, Sofía sentía el peso de la mirada del doctor Acosta constantemente sobre ella. No era una mirada lasciva ni amenazante, sino algo mucho más complejo e inquietante. Era una mirada de escrutinio, fría y penetrante, como si intentara leer más allá de su uniforme, directamente en sus pensamientos. La tensión entre ellos era una cuerda invisible tensada a lo largo de los pasillos del hospital. Se cruzaban en silencio, con un breve y formal asentimiento de cabeza, pero el aire a su alrededor crepitaba con todo lo no dicho. Él buscaba una prueba, una confirmación de su teoría. Ella, sin saberlo, se preparaba para una colisión que sentía inevitable. Para Mateo, ella era un desafío a su visión del mundo. Para Sofía, él era un recordatorio andante del tipo de medicina que dejaba cicatrices no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. La prueba que Mateo buscaba llegó en una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del hospital y el sonido de los truenos parecía sincronizarse con el ritmo ansioso de los corazones en la unidad oncológica. Era pasada la medianoche y la planta estaba sumida en esa quietud pesada que precede al amanecer. Mateo había decidido quedarse, bajo el pretexto de revisar unos expedientes complicados, pero en realidad estaba esperando. Sabía que en noches como esa, cuando el miedo y la soledad se agudizaban, el fantasma de los billetes solía hacer su aparición. Y no se equivocó. Vio a Sofía salir de la estación de enfermería después de completar sus rondas. No se dirigió a la sala de descanso, sino que caminó en dirección opuesta, hacia el final del pasillo, a la habitación 415. El corazón de Mateo dio un vuelco. La 415. Allí se encontraba Elena, una chica de 19 años con una leucemia linfoblástica aguda que había dejado de responder al tratamiento. Estaba en un estado casi comatoso, mantenida con vida por un entramado de máquinas y medicamentos. Era uno de los casos más tristes y desesperados de la planta. Se acercó con el sigilo de un depredador, el rechinido de sus zapatos de goma ahogado por el sonido de la tormenta. Se detuvo junto al marco de la puerta, parcialmente oculto, y observó. Sofía se acercó a la cama, le acomodó la almohada a la joven inconsciente y le acarició la frente con una ternura infinita. Luego, de su bolsillo, sacó uno de sus característicos trozos de papel y con sumo cuidado lo deslizó debajo de la almohada de Elena. Fue entonces cuando Mateo decidió intervenir. Así que era usted. Su voz, aunque baja, cortó el aire como un fragmento de hielo. Sofía se congeló, su mano todavía cerca de la almohada, y se giró lentamente. La sorpresa inicial en su rostro fue reemplazada por una calma resignada, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Doctor Acosta. Mateo entró en la habitación, su figura alta y sombría proyectando una larga sombra sobre la cama. Sus ojos no tenían ni una pizca de la curiosidad de antes. Ahora ardían con una ira fría y acusadora. Todo este tiempo, esparciendo estas
falsedades por mi unidad, dando falsas esperanzas a gente que no las tiene. ¿Le parece profesional, enfermera Montes? ¿Le parece ético? Sofía retiró su mano y se enderezó, su menuda figura de repente investida de una fuerza inesperada. No son falsedades, doctor, y no prometen una cura, son un recordatorio. Mateo soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Un recordatorio?, espetó, su voz subiendo de volumen, cargada de un desprecio que ya no intentaba ocultar. Señaló a la joven inmóvil en la cama. ¿Un recordatorio de qué, exactamente? De que la vida es una broma cruel, de que a pesar de todo lo que hagamos, ella probablemente no verá el próximo amanecer. Respóndame, ¿usted de verdad cree que sus palabras van a curar una leucemia en fase terminal? La crueldad en su tono era deliberada, un arma diseñada para herirla, para hacerla sentir tan estúpida y pequeña como él creía que era su gesto. Pero la reacción de Sofía no fue la que esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de humillación. Era un dolor antiguo, profundo. Su voz, cuando finalmente habló, temblaba, pero no de miedo, sino de una convicción forjada en el fuego. «No», susurró ella, «mis palabras no pueden curar la leucemia, pero me curaron a mí cuando nadie más lo intentó. Me curaron cuando yo sentía que no quedaba absolutamente nada por lo que vivir». La frase quedó suspendida en el aire, tan potente y desnuda como un nervio expuesto. Mateo se quedó sin palabras. El ataque se había desvanecido, su ira se había disuelto, reemplazada por un silencio atronador lleno de una sola y urgente pregunta. ¿Qué demonios quiso decir con eso? La tormenta fuera del hospital parecía haberse trasladado al interior de Mateo. Después de su confrontación, la dejó en la habitación 415 y se dirigió a su despacho, pero no pudo quedarse quieto. La frase de Sofía, «me curaron, ¿a mí?», se repetía en su cabeza como un eco incesante. Necesitaba una explicación, no era curiosidad, era una necesidad visceral de entender. La encontró en la cafetería del hospital, que a esas horas de la madrugada era un lugar desierto y fantasmal. Estaba sentada en una mesa, con una taza de té intacta entre las manos, mirando la lluvia golpear el cristal. Se acercó y se sentó frente a ella sin pedir permiso. Ella levantó la vista, sus ojos todavía húmedos. «Explíquese», dijo él, su voz más suave ahora, despojada de la ira, dejando solo una urgencia cruda. «Enfermera Montes, Sofía, necesito que me explique qué quiso decir». Ella lo miró durante un largo rato, como si estuviera sopesando el peso de sus secretos contra la inesperada sinceridad de la petición de aquel hombre. Finalmente, tomó un sorbo de té y comenzó a hablar, su voz baja y constante como la lluvia. «Mi padre murió en este hospital, en esta misma planta, de hecho. Hace 10 años. Tenía cáncer de páncreas». Mateo sintió una descarga eléctrica, el mismo diagnóstico, la misma planta, el mismo destino que había sellado su propio corazón. Sofía continuó, su mirada perdida en los recuerdos. «Yo era muy joven, apenas una adolescente. No entendía de tratamientos ni de pronósticos. Solo veía a mi héroe, al hombre más fuerte que conocía, encogerse y desaparecer un poco cada día. Los médicos eran como usted, doctor. Eficientes, brillantes, pero fríos. Hablaban de él como si fuera un conjunto de síntomas, una estadística, y nosotros, mi madre y yo, estábamos tan asustados y abrumados que no sabíamos qué decir. El silencio en su habitación era la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida». Su relato continuó, cada palabra pintando una imagen vívida y dolorosa en la mente de Mateo. Podía ver la habitación, oler el miedo, sentir la soledad. «En sus últimas semanas», dijo Sofía, su voz quebrándose por primera vez, «él dejó de hablar de sus hobbies, de sus amigos, del futuro. Solo hablaba de la enfermedad.
se había convertido en su identidad. Y lo peor de todo, doctor, es que murió triste. Murió sintiéndose como una carga, como una enfermedad andante, y no como el hombre maravilloso que había sido, no como mi papá. Nadie le dijo algo bueno al final. Nadie le recordó que su sonrisa había iluminado nuestras vidas, que sus consejos todavía resonaban en mi cabeza, que su amor era lo único que importaba. Simplemente se apagó, rodeado de máquinas que pitaban y de gente que susurraba sobre dosis y funciones vitales. Hizo una pausa para recomponerse, y Mateo no se atrevió a interrumpir el sagrado silencio que se había instalado entre ellos. Después de su muerte, caí en una depresión muy profunda. Sentí que las palabras habían perdido todo su significado. Si no pudieron salvarlo, ¿para qué servían? Fue mi abuela quien, un día, me dio un pequeño cuaderno y me dijo: escribe lo que te hubiera gustado decirle. Escríbelo hasta que vuelvas a creer en ello. Y eso hice. Escribí frases de aliento, recuerdos, palabras de amor. Y poco a poco esas palabras me sanaron. Me hicieron recordar que el amor no muere con el cuerpo. Finalmente, lo miró directamente a los ojos, y su mirada era una mezcla de vulnerabilidad y una fuerza inquebrantable. Así que ahora, concluyó ella, escribo los billetes que a mi padre le hubiera gustado recibir. Los escribo para él, en cada uno de estos pacientes. Si una simple frase puede hacer que alguien aguante un día más, que se sienta como una persona, y no como un diagnóstico durante 5 minutos, entonces vale la pena cualquier riesgo. Vale la pena incluso la reprimenda de un médico brillante, pero con el corazón roto. La última frase fue un golpe directo, una verdad tan precisa y afilada que a Mateo le costó respirar. Se vio a sí mismo en su historia, vio el reflejo de su propia amargura y por primera vez en 7 años sintió que el hielo que rodeaba su corazón comenzaba a resquebrajarse. Mateo se levantó de la mesa sin decir una palabra. No podía. Cualquier cosa que dijera sonaría vacía, trivial frente a la inmensidad de la confesión de Sofía. Volvió a su despacho y cerró la puerta, pero el espacio le pareció sofocante. La historia de ella se había superpuesto a la suya, creando un díptico de dolor insoportable. Vio el rostro de Laura en sus últimos días, su propia eficiencia clínica, su incapacidad para hablar de otra cosa que no fueran los síntomas y los tratamientos. Se había sentido ella también, como un diagnóstico. Había muerto triste, anhelando una palabra de amor en lugar de un análisis de su recuento de plaquetas. La idea era tan monstruosa que tuvo que apoyarse en su escritorio para no caer. A partir de ese día, algo cambió fundamentalmente en él. Empezó a buscar activamente los billetes, ya no con la intención de encontrar a la culpable, sino con la necesidad de un peregrino que busca agua en el desierto. Los encontraba en las bandejas de comida a medio terminar, en el asiento vacío de la sala de espera, a veces incluso en el suelo del pasillo. Los recogía a escondidas, como si fueran un tesoro prohibido, y los leía en la soledad de su oficina. Incluso la herida más profunda comienza a sanar con un poco de luz. No eres una batalla perdida, eres un guerrero descansando. Cada frase era una pequeña aguja que punzaba su armadura de apatía. Y entonces, una tarde, encontró uno que parecía escrito especialmente para él. Estaba en el alféizar de una ventana del pasillo, olvidado por alguien. Lo desdobló con manos temblorosas. El mensaje era simple, pero de una profundidad devastadora. El dolor hace mucho ruido, pero el amor es persistente en el silencio. Esa fue la frase que lo rompió. El silencio. El silencio de Laura cuando ya no tenía fuerzas para hablar. Su propio silencio, cuando el miedo a perderla le impedía decirle cuánto la amaba. El silencio de su casa vacía durante 7 años. El silencio de su corazón. Todo ese universo de silencio gritó dentro de él.
Se sentó en su silla, el pequeño trozo de papel arrugado en su puño y el dique de contención que había construido con tanta meticulosidad durante casi una década, finalmente cedió. Al principio fue un sollozo ahogado, un espasmo en su pecho que lo sorprendió. Luego, otro. Y de repente, estaba llorando. No eran lágrimas de autocompasión, sino un torrente de duelo puro y largamente postergado. Lloró por Laura, por la mujer vibrante y llena de vida que había amado, no por la paciente que había entratado. Lloró por el hombre que había sido antes de que el dolor lo vaciara. Lloró por el padre de Sofía. Lloró por todos los pacientes a los que había tratado con fría eficiencia, sin ver nunca el alma asustada detrás de la enfermedad. Lloró hasta que se sintió vacío, pero no era el vacío frío de antes. Era un vacío limpio, doloroso pero fértil, como la tierra después de un incendio. Cuando finalmente se calmó, miró el papelito en su mano. La caligrafía de Sofía, delicada y firme, se dio cuenta de una verdad abrumadora, una que lo cambió todo. Ella no lo sabe, pensó, con una claridad que era a la vez aterradora y liberadora. Pero estos billetes ya no son solo para los pacientes, son para mí. Y en ese momento, la necesidad de entender a Sofía se transformó en algo mucho más profundo. La necesidad de estar cerca de ella, de la única persona que, sin siquiera intentarlo, había logrado encontrar el camino hacia su corazón roto y le había recordado cómo sentir de nuevo. El amanecer, que siguió a la confesión de Sofía y al colapso emocional de Mateo, trajo consigo una calma extraña y frágil. El aire entre ellos ya no crepitaba con tensión y sospecha, sino que vibraba con una resonancia nueva, una mezcla de vulnerabilidad compartida y un respeto recién descubierto. Mateo se sentía como un hombre que había despertado de un largo coma. Los colores del mundo parecían más brillantes, los sonidos más nítidos y las emociones, aunque todavía dolorosas, eran reales y suyas. Sabía, con una certeza que lo asustaba y lo emocionaba a partes iguales, que no podía volver a su existencia anterior. El primer paso, sin embargo, era el más difícil. Durante días, ensayó en su mente cómo acercarse a ella, cómo traducir el cataclismo que había ocurrido en su interior en palabras simples y honestas. Finalmente, armado con una torpeza que no había sentido desde la adolescencia, la encontró una tarde en el pequeño jardín interior del hospital, un oasis de verdor que pocos visitaban. Ella estaba sentada en un banco, con un libro en el regazo, pero con la mirada perdida entre las hojas de un helecho. Él se acercó despacio y ella levantó la vista, una expresión de cautela en sus ojos. «Enfermera Montes». «Sofía», comenzó él, su voz inusualmente vacilante. «Me preguntaba si usted tendría un minuto, o más de un minuto, cuando termine su turno, o cuando pueda. Me gustaría invitarla a tomar un café. Fuera de aquí. Quiero hablar». La petición era tan inesperada, tan contraria al carácter del doctor Acosta que todos conocían, que Sofía se quedó momentáneamente sin habla. Vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. No había arrogancia, ni frialdad, solo una súplica desnuda y honesta. Tras una larga pausa, asintió lentamente. «Está bien, doctor. Acepto». Se encontraron en un pequeño café de pocitos, lejos de la atmósfera estéril del hospital. El lugar era cálido y olía a granos tostados y pastelería. La incomodidad inicial era casi palpable. Mateo, el hombre de respuestas precisas y diagnósticos certeros, no sabía por dónde empezar. Agitó su café, mirando el remolino oscuro como si contuviera el guión que necesitaba. Finalmente, respiró hondo y la miró. «Usted tenía razón sobre mí», dijo, su voz apenas un murmullo. «Mi corazón no estaba solo roto, estaba congelado, enterrado, y usted trajo una pala». Sofía le ofreció una sonrisa tímida,
la primera que él le veía dedicar. A veces solo se necesita que alguien recuerde dónde cavar. Animado por su gentileza, Mateo continuó, y las palabras que había mantenido encerradas durante 7 años comenzaron a fluir. Le habló de Laura, no como un caso clínico, sino como la mujer que amaba. Su risa, su manía de dejar los libros abiertos por toda la casa, el miedo paralizante que sintió al verla enfermar. Por primera vez, confesó su mayor fracaso. Me escondí detrás de la medicina, Sofía. Era más fácil ser su médico que su esposo asustado. Me convertí en un experto en su enfermedad y me olvidé de ser un experto en su corazón. El silencio del que hablaba usted, yo lo creé y he vivido en él desde entonces. La escuchó con una empatía silenciosa, reconociendo su propio dolor en la historia de él. Cuando Mateo terminó, había lágrimas en los ojos de ambos. Yo escribo para los que perdieron la fe, dijo ella suavemente, porque hay días en los que esa persona soy yo misma. Escribo para recordar que se puede sobrevivir al naufragio. Mateo extendió su mano sobre la mesa y, tras una breve vacilación, cubrió la de ella. El contacto fue eléctrico, una corriente de calor contra el frío que había habitado en él por tanto tiempo. La miró, sus almas al descubierto en la penumbra del café. ¿Y si le digo que usted me ha devuelto algo que pensé que había enterrado con ella para siempre? La transformación de Mateo no pasó desapercibida. Sus colegas notaban que su tono era menos cortante, que se detenía a hablar con los familiares más allá de lo estrictamente necesario, que en sus ojos había una luz que antes no existía, pero la prueba de fuego de su cambio llegó durante una crisis. Una paciente de edad avanzada, la señora Vera, que había desarrollado un vínculo muy fuerte con Sofía, entró en su fase terminal. Una noche, su respiración se volvió errática y su familia, desesperada, suplicó que llamaran a Sofía, a pesar de que no era su turno. La enfermera a cargo se negó, citando el protocolo, pero el hijo de la señora Vera, recordando la amabilidad de Sofía, la llamó a su móvil personal. Sin dudarlo, Sofía acudió al hospital en su tiempo libre. Entró en la habitación y se sentó junto a la anciana, tomándole la mano y hablándole en susurros tranquilizadores. La escena fue interrumpida bruscamente por la directora del hospital, la señora Ferreira, una mujer burócrata y rígida para quien las reglas eran más sagradas que las personas. «Enfermera Montes, ¿qué significa esto?», espetó desde la puerta, su voz resonando en el pasillo. «Ha abandonado todo. Protocolo. Esto es una grave insubordinación y será debidamente sancionado». La familia se encogió y Sofía se levantó, pálida pero dispuesta a aceptar las consecuencias. Fue entonces cuando Mateo, que había sido alertado de la situación, apareció. El viejo Mateo habría estado de acuerdo con la directora, pero el nuevo Mateo se interpuso entre ella y Sofía. «Directora Ferreira», dijo con una calma y una autoridad que silenciaron a todos. «Si alguien aquí merece una advertencia, soy yo». Todos se quedaron atónitos. Yo, por no haber visto antes el inmenso valor que la enfermera Montes aporta a esta unidad. Su presencia ha salvado a más pacientes de la desesperación que muchos de nuestros protocolos más fríos. Ella no rompió una regla. Honró el juramento más importante que todos hicimos, aliviar el sufrimiento humano. La señora Vera la necesitaba y yo estaba al tanto y autoricé plenamente su presencia aquí. La mentira fue tan audaz y protectora que le robó el aliento a Sofía. La directora, superada por la defensa inquebrantable del jefe de oncología, farfulló una respuesta y se retiró, derrotada. Mateo se había convertido en su escudo, públicamente, incondicionalmente. La demostración de lealtad de Mateo, tan pública y arriesgada, fue demasiado para Sofía. La gratitud que sentía se mezclaba con un pánico abrumador.
El hombre que una vez representó todo lo que ella repudiaba del sistema médico se había convertido en su campeón, en alguien cuyos ojos la miraban con una